Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Aquí estamos para nuestro compromiso habitual a esta hora, geopolítica, aquí hasta las 9 de la mañana, en compañía de este ciudadano que voy a saludar a continuación. Jorge de León. ¿Cómo estás, Jorge? Nuestro saludo afectuoso, bienvenido a esta semana de tantas importancias y nuestro saludo afectuoso también para toda la comunidad dominicana y a los dominicanos donde quiera que se encuentren y que nos dan seguimiento a través de las redes, a través de todas las plataformas digitales. Así es. Bueno, comienzo de semana laboral. Está bien, vamos a trabajar. Después del Día de la Altagracia, que es la patrona, la madre espiritual. La madre espiritual de República Dominicana, así que los grandes devotos. Aquí tenemos 3 padres de la patria, 2 vírgenes, una madre espiritual y la otra patrona, y tú das la vuelta y es la misma. El 3 juega una importancia tradicional en todos los aspectos culturales, históricos del país, que es sintomático. No, y el cristianismo se fundamenta en 3. En 3, así es. En Dios, el Espíritu Santo y su Padre, Hijo. Hijo Y su Hijo. Santo. Sí, así Padre, es. Hijo, la Trinidad omnipotente. Bueno. ¿Y tú no te desplazaste en este fin de semana a ninguno de los centros? Muchos dominicanos que se desplazaron a los diferentes centros de peregrinación y oración y culto a la Virgen de la Altagracia, especialmente a Higüey, que ¿Tú eres es de allá, de por ahí? de la zona. De devoto de la Virgen de la Altagracia. Sí. Y los comisarios llegaron a Higüey, como siempre, con la bendición de llevar los toros. Los toros son del Ceibo. Son de todas las regiones del este, especialmente, y alguna del sur. No, porque también lo hacen desde la provincia de Monteplata, la provincia de Atomayor, y es una romería en la cual todos los productores ganaderos, los ateros, como le llaman, eso sí, pero yo siempre me refiero a los toros. A la lidia de toros. A la lidia de toros, no. Los toros de la Virgen es la romería que se hace cada año. Que los productores de ganado siempre ofrecen a la Virgen de la Altagracia un toro con la finalidad de tener la bendición y la protección del ganado. Y cada año los comisarios, que son una especie de representante de la iglesia en cada una de los municipios y las regiones, recogen ese ganado y hacen toda una romería de caminata a pie de los diferentes municipios. Y le llevan un toro de ofrenda. Le llevan un toro de ofrenda de todas las provincias del entorno. El toro de la Virgen. El toro de la Virgen se llama. Y eso se produce una subasta cada año en la misma Basílica de Higüey, precedida por el arzobispo de la diócesis higüeyana, y allí se hacen grandes recaudaciones que son depositados siempre en las cuentas en favor de la operatividad. Para obras sociales de la iglesia. De la iglesia, efectivamente. ¿Sabe que no sé por qué le ofrendan un toro a la Virgen? Porque el toro, esas ofrendas son paganismo puro. ¿Sabes que a mí, yo cuando niño, me enfermaba muchísimo? Me hicieron dos promesas. La primera, que lamentablemente no hay foto. Dejaste crecer el pelo. 7 años, los primeros 7 años de mi vida fueron sin recortar el pelo. O sea que tú deberías tener fotos de tu época de hippie. No hay foto. Lamentablemente no hay foto. Y con vestido. Ok. A mí me pusieron pantalón ya a los 7 años. Ok. Un vestido de una tela específica. Era de cuadrito negro, ¿no? De un cuadrito negro. Bueno, yo tenía varios vestiditos, pero el de la promesa es... ¿Qué me recuerdo?
Así como tú dices, un cuadrito negro. Me parecen lo que usaba mucho Donald Reed Cabral. Ok. Mis rayas, no. No, eso es... Mil qué sé yo qué. No es casi mil, ¿no? Mil qué sé yo qué. Entonces, una de las ofrendas era la Virgen de los remedios de lo que están las matas para el pan. Ahí me llevaron y recogieron todos los vestidos y el cabello, me lo cortaron y lo tiraron ahí. Una ofrenda a la Virgen de los remedios. De las promesas cumplidas. Cumplí esa. Entonces, o sea que tú eres un producto precisamente de ese sincretismo religioso. La otra, que no se cumplió, era ir a Higüey a llevarle a la Virgen una figura de mi tamaño, de cera. En ese momento yo tenía ¿cuánto? 7 años, ¿verdad? Yo pesaba ¿cuántas libras? Pero tú deberías cumplirla. 40, 50 deberías cumplirla ahora en esta etapa, mandar a hacer la figura de un niño para la época. Yo le dije a mi mamá, que en paz descanse, oye, yo no voy a cumplir su promesa, pues yo tenía que llevar un muñeco de cera ahora de 200 libras. Yo tenía 220 libras en ese momento, ahora tengo mucho menos. No, pero tú llevas la de la promesa. Entonces ella me dijo, no, pero hazte un muñequito de cera y llévalo. Un muñequito de cera y que sea una vela y lo prende. Porque la figurita, un muñequito de cera. Yo, por mamá, voy a cumplir, pues yo no creo en esa vaina. Pero por la vieja lo voy a cumplir. Bueno, le llevaré un muñequito de cera a la Virgen, mira, cumplí con usted. Bueno, no, a los santos ni a Dios se le dice usted. Se le dice tú, se le tutea. Porque nadie le dice a Jesús, nadie le dice a usted, Señor Jesús, yo quiero que usted me ayude. Nuestro Señor. Tú. Esa es una condición. Y el pueblo dominicano es muy religioso en eso y muy respetuoso. Y la cercanía. Sí, y que resuelve muchísimos problemas dentro de la sociedad dominicana y de muchos... Mira, son muchos los políticos que creen... Aquí nadie que haya pasado por el poder ha estado liberado de esa creencia y de esa intervención divina de intercesión de la Virgen de la Altagracia. No intersección ni intercepción. ¿Tú recuerdas aquella caída? Intercesión. Aquella caída de un presidente en Villa Altagracia de un helicóptero. Sí, que después que sirvió para lanzar la candidatura a la reelección. Exactamente. Que gracias a la Virgen de la Altagracia, eso fue el doctor Joaquín Balaguer. Y Trujillo tenía una creencia increíble. Y el peregrinar de los... Trujillo creía en el diablo, era. El peregrinar de los presidentes modernos hacia Higüey en esta fecha ha sido siempre marcado como una importancia religiosa, y el actual presidente, sobre todo su esposa, tiene una alta devoción. Sí, como tú lo dices, en los últimos años, de Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, todos fueron. Todos han estado ahí presentes. Todos van el 21 de enero a participar de los actos de la Virgen de la Altagracia. Pero el más creyente de todo es Hipólito y ahora Abinader. Sí, Hipólito siempre fue un presidente muy marcado por la religiosidad y por sus creencias devotas hacia la Virgen de la Altagracia. Es muy católico. ¿Sabes que los evangélicos no creen en la Virgen? Yo le pregunté a un evangélico, ¿por qué ustedes no creen en la Virgen? Si ustedes son fervientes creyentes de Jesús y sin la Virgen Jesús no existiera. Me dijo, no, es que ella fue un instrumento. Y que jugó lo que dicen las marcadas. Ella fue un instrumento, como puede haber sido cualquiera otra. Pero no fue cualquiera otra, fue ella. Y sobre todo basado en el principio de que el único camino entre Dios y la humanidad es Jesús. Claro. Nadie va al Padre sino por mí. Exactamente. Entonces, basado en ese principio, sí distinguen y tienen un harto reconocimiento a la Virgen de la Altagracia, pero no hacen la veneración
que los católicos tienen por la figura y la imagen de no, la Virgen de como intercesora. No, la Virgen de la Altagracia es un instrumento como sea. Es una deidad enteramente católica. Exactamente. Las iglesias protestantes, sobre todo las descendientes del movimiento protestante, y que la descendiente del catolicismo, porque de ahí que toda y hay que decir que el país tiene una alta tasa de crecimiento de las iglesias protestantes, e incluso en la reforma constitucional del 2010 se reconoce esa importancia, porque más que retirarle los acuerdos que tiene la iglesia con el concordato, le agregaron los evangélicos. Le agregaron los evangélicos con la finalidad, y hoy todos los gobiernos nombran un ministro recomendado o de sus allegados en términos políticos de las iglesias protestantes para que sea el intermediario entre el gobierno y la... Entre el Estado y la iglesia. Sí. Aunque hacen la diferencia en el sentido de que la Iglesia Católica, aparte de ser un elemento religiosamente cultural, es un Estado. Y como Estado tiene relaciones bilaterales, diplomáticas, entre el Vaticano y la República Dominicana. Bueno, y en eso está basado el concordato. Y los capellanes son militares, o sea, los obispos, todos tienen rangos militares. Bueno, son capellanes. Lo que trabajan y tienen que impartir oficios religiosos dentro de la milicia, hay que darles rango para que el respeto de los soldados esté marcado también, aparte de lo religioso, por el rango, sí, del que está. Jerarquía. Exactamente. Ese es el concepto. Son capellanes. Son capellanes. Pero había una discriminación entre la Iglesia Católica del Estado Dominicano con la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, que era algo totalmente ilógico. La Iglesia Católica puede celebrar matrimonios con poder civil, más las iglesias evangélicas no podían, pero sí ya existe, se acordó mediante ley darles a las iglesias protestantes la misma potestad. La misma potestad. O sea, de poder casar. Pueden celebrar matrimonios religiosos dependientes u oficiados por los pastores. Los pastores, llevar los registros y comunicarlo a través de las estructuras. Las oficialías civiles. La oficialía civil. Lo mismo que hace con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica, exactamente. Y eso es una buena medida. Eso genera, claro, y sobre todo, igualdad. Igualdad. ¿Qué es lo que se quiere? No, y que una igualdad de no existir discriminación con ningún tipo de grupo religioso. Porque la Constitución lo prohíbe. La Constitución nuestra fue basada precisamente en elementos muy sabios. Prohíbe cualquier tipo de privilegio. Y de discriminación. Exacto. O sea, hay un privilegio porque hay una discriminación. Aunque tenemos grupos que están reclamando mayores derechos, especialmente la comunidad LGTB, que está pidiendo y reclamando de la Constitución nuestra mejor trato y mejor función, aunque también tenemos legisladores y fuerzas políticas comprometidas con la agenda, aparte de la LGTB, de las 3 causales, y eso ha estado en debate permanente en el país. Ya van por la mitad del abecedario. Sí, van por la mitad. LGTB, IQRSTQ. Sigue por ahí. Y siguen porque siguen sumando. Para agregar el abecedario completo le pusieron más. Un más. Sí. Exacto. Y en los colores, el simbolismo para cubrirlo a todo es el arco iris. Sí. El arco iris que tiene todos los colores primarios. Todos los colores primarios, pero además que es un espectáculo de la naturaleza impresionante, el arco iris. Exacto. Es un espectáculo, pero también dentro de ese mecanismo tú sabes que el día que se celebra en toda la comunidad mundial es relativo o en conmemoración al famoso hecho de aquel científico inglés
que murió mordiendo una manzana y que fue el gran tecnólogo e investigador que logró descifrar los códigos alemanes en la Segunda Guerra Mundial y que permitió tener las informaciones precisas de los ataques y de todos los movimientos de tropas de Hitler en toda Europa, y logró la coalición de fuerzas que se oponían a Hitler, los aliados. Y los aliados lograron triunfar gracias a esas informaciones descifradas mediante mecanismos de computación, que es la base de la computación. Sí. Y a eso se debe a que la principal empresa más famosa de Estados Unidos, su simbología sea una manzana. No es por la mordida. No es por la gran manzana de Nueva York. De Nueva York, no. Es por ese es por hecho, la manzana por ese evento, porque él comió una manzana y le dio una mordida que estaba inyectada con cianuro, que es un veneno mortal muy efectivo, que también lo utilizaban los soldados superiores de Hitler en el cuello de la camisa. Sí. Si eran apresados, ellos mordían el cuello y se eliminaban para no tener que entregar información. Sí, así. Esa es la historia. Y esa es la geopolítica de lo que ha sucedido en el mundo. Y a propósito de Hitler y Alemania, hay un debate en Alemania muy encendido ahora mismo. ¿Tú te refieres a los tanques? Porque Estados Unidos está presionando a Alemania para que envíe los famosos tanques, aquellos tanques Tiger o Tigre y Panzer, muy famosos en la historia, en todos los relatos de la Segunda Guerra Mundial, que eran esos mortíferos tanques del Tercer Reich. Lo cambiaron, ahora se llaman Leopardo. Y Ucrania está ansiosa, parece que piensa que va a ganar con esos tanques, que Alemania le envíe los tanques. Está presionado por Estados Unidos, está presionado por Polonia, que es fronterizo tanto con Alemania como con Ucrania. Y con Rusia. Para que le manden esos tanques. En Alemania hay un debate. El gobierno no la tiene toda consigo. Le renunció la ministra de Defensa, que era muy ferviente, contraria a ese envío de materiales de ese calibre. Entonces el primer ministro, el canciller alemán, está entre sí, no, pero es lo que dice, bueno, pero nosotros vamos a enviar los tanques, o enviaríamos los tanques a Ucrania cuando Estados Unidos mande lo suyo. Y ahí está ese conflicto. En ese conflicto y ese debate, que tiene una connotación geopolítica importante, porque hay que decir que Alemania es el principal beneficiario del gas, el petróleo y los oleoductos y gasoductos. El principal beneficiario, socio comercial. El primer socio comercial es un negocio de Rusia para Europa. Es un negocio. O sea, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que está en construcción, que está paralizado, está bloqueado, es Alemania que llega. Sí. Que son unos gasoductos que van desde Rusia vía el mar Ártico, porque hay que recordar en términos históricos que los principales suministros del gas ruso que llegaban a Europa era a través de Ucrania. Y Ucrania, con la liberación que tuvo, tenía permanentemente un conflicto entre Europa, Ucrania y Rusia, porque ellos se encargaban, los ucranianos, dirigidos especialmente por los gobiernos de ese momento, de hacerles sabotaje a esos oleoductos y obtener energía gratis. Sí. Entonces Rusia llegó a un acuerdo precisamente con Europa y Ucrania para suministrarle gas pagado por Europa, suministrado por Rusia, y que fuera para beneficio de los ucranianos, como una especie de derecho o 1% por el derecho de paso. Sí.
ese oleoducto gasoducto que fue saboteado, se invirtió una millonada, una cantidad impresionante de dinero para ampliar esa vía de suministro de gas. No pudo terminarse justamente. ¿Tú te refieres al Nord Stream 2, que es la opción, componentes? Permíteme hacerte la aclaración, que es la opción en vista de esa situación que se estaba dando. Alemania y Rusia firmaron un acuerdo para tirar las líneas de gasoducto vía el mar Báltico, o sea, que no tenga que pasar por vía terrestre. Exactamente, entonces son los llamados acuerdos de Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia, que es un aliado importante de Rusia, pero ha sido saboteado. Los componentes fundamentales para terminar el gasoducto tienen que ser suministrados por Canadá, pero Canadá está sumado a las sanciones, que ya van por 10,000 y pico sanciones. O sea, yo creo que ya le sancionaron hasta el aire a Rusia y no han logrado nada con eso. Entonces no pueden terminarlo si Canadá no suministra los componentes que faltan para terminar ese gasoducto. Te quiero destacar que dentro de este proceso de Alemania, el personaje clave es el ex canciller Schwader, que es el representante de las empresas rusas en Alemania. Un ex canciller que es el que tiene el control económico de esos capitales y que es un hombre sumamente influyente. ¿El canciller alemán? El ex canciller alemán. Schwader. Sí. Ese es el personaje clave que ha estado generando en toda Europa la importancia que tiene para ello el evitar caer en el conflicto entre Ucrania y Rusia con una parcialidad marcada, y se mantienen siempre en esa contradicción que tú destacas del suministro de los tanques, de si sí o si no, funcionarios que están a favor y funcionarios que están en contra de la medida. Y el pueblo alemán está mayoritariamente en contra, porque eso significaría escalar la guerra, y los alemanes recuerdan, los que viven todavía, viven muy pocos, pero lo que conocen la historia de que la Primera Guerra Mundial se desarrolló contra Alemania, la Segunda Guerra Mundial se desarrolló contra Alemania, y entonces meter a Alemania en el conflicto con Ucrania significaría que la Tercera Guerra Mundial también implica a Alemania. Y ellos no están en eso. Y sigue siendo Alemania en esos tres procesos y en la actualidad el principal motor económico de Europa. En el eje franco-alemán está marcada toda la economía de lo que es la estructura productiva. Está disminuido. Muy disminuido, pero ha encontrado también en China nuevos mercados, pero sigue siendo el motor. Sí, es la verdad. Sí. Vamos a la pausa y regresamos con el siguiente motor ahorita. Catorce TV, televisión para todos. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.direcciongeneral.gov.do.
dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. 14 TV, televisión para todos. Y seguimos en geopolítica y ahorita, en un rato, digamos que en 3 horas, el presidente de la República estará saliendo hacia Buenos Aires, Argentina, donde va a participar junto a muchos mandatarios del continente en la cumbre de la CELAC, que es el grupo de países de esta región que tiene ese mecanismo de integración. La comunidad de estados americanos, latinos y del Caribe. Estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Es que forma parte del continente completo, excepto Estados Unidos y Canadá, porque Estados Unidos y Canadá están en el continente americano, más no son latinoamericanos. Por eso esa es una ascensión y una creación de la época de aquella Guerra Fría latinoamericana. Ya está más caliente. Sí, un impulso especialmente de Chávez, de Cristina Lula, Kirchner, Lula, Fidel, que lograron estructurar un mecanismo y sobre todo para poder enfrentar las acciones o inacciones de la OEA. Sí. La idea fue que en vista de que la OEA estaba instrumentalizada estuvo y está. No, en ese momento sigue siendo. Estamos hablando de 2010, 2011, que cuando se ensambla el paquete de la CELAC. Entonces, la comunidad... Como Estados Unidos instrumentaliza a la OEA junto con Canadá. Canadá siempre es el cochero de Estados Unidos en todas esas travesuras. Entonces dijeron estos latinoamericanos, bueno, vamos a crear un mecanismo que nos integra a nosotros con la idea de ir sustituyendo a la OEA. De hecho, la OEA no ha podido ser sustituida porque la OEA tiene una historia muy arraigada desde el año 1948 fue. Y en este capítulo actual, la CELAC tiene una condición muy especial, y es la integración nuevamente de Brasil, que se había retirado por las acciones del presidente. Por un canalla que estaba ahí de presidente. A ti te encantan los descalificativos, pero lo importante es el concepto noticioso. Bolsonaro, que tuvo fue presidente de Brasil. La infeliz decisión de sacar a Brasil de la CELAC. ¿Y eso no es un calificativo? Entonces yo sí tengo calificativo y tú no. Bueno, yo estoy hablando de la acción, una acción infeliz. Tú estás haciendo un calificativo a su persona. Sí, todo bajo, es un paquete. Es un paquete. Bueno, él tuvo la triste decisión y ahora con Lula, Brasil se integra. La reunión se va a celebrar en Argentina, donde ya llegó Lula. Argentina tiene la presidencia ahora mismo. Tiene la presidencia de la CELAC. Y hay que decir que nosotros tuvimos una participación destacada en un momento determinado porque ocupamos la presidencia y se celebró el evento aquí en el país y era en medio de aquellos conflictos, especialmente con Venezuela, donde también estábamos siendo sede de las discusiones entre la oposición y el gobierno venezolano, que ese conflicto permanente que se mantiene ahí. Entonces Brasil, que tiene esa importancia económica, política y social, con Lula al frente, se reintegra a la CELAC y es un mecanismo que tiene que dar su fruto y que cuando ocupamos nosotros la presidencia, eso permitió también iniciar los primeros contactos de relaciones que se mantuvieron muy bien manejados para iniciar las relaciones entre República Dominicana y China, porque hay un bloque de la CELAC que tiene dos importancias muy fundamentales, especialmente los acuerdos CELAC Europa y CELAC China.
Y mediante ese mecanismo, como nos tocaba dirigir el organismo de la CELAC, estuvimos una representación en las reuniones de China con la CELAC, y allí se iniciaron secretamente las reuniones con el gobierno de Danilo Medina, y se formularon el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y República Dominicana y abandonar a Taiwán. Recuerden que, bueno, y también está los BRICS. Recuerden que los BRICS, la B de BRICS comienza con Brasil, la B es por Brasil, esa relación con China. Pero para hacer un incidental. Ese BRICS fue ampliado. Bueno, después le agregaron a Sudáfrica. Y ahora es BRIC. Terminaba con C, pero ahora BRIC, pero ahora termina con S por Sudáfrica. Están en... Pero define lo que es el BRIC. El BRIC es un organismo bastante diplomático. Una integración económica. Integración económica de países que están muy distantes uno de otro. La B de Brasil, la I... No, la R... La I de India. No. La R de Rusia. De Rusia. La I de India. Y la C de China. Y la C de China. Y ahora la S de Sudáfrica. Están en la lista de espera, que creo que lo van a aprobar en cualquier momento. Arabia Saudita. Nigeria, que es un productor de petróleo importante. ¿Cuál es el otro? Irán. Y con ese mecanismo también se enfrenta a los organismos internacionales de la ONU, los organismos internacionales de los tratados de libre comercio que existen, las estructuras también de el comercio, porque esa organización, el BRIC, tiene un intercambio comercial y unos mecanismos tienen el 20%, especiales. Tienen el 20% del PIB mundial. Sí, y hay que marcarlo de esa naturaleza porque Rusia es un gran productor de petróleo. China es un gran consumidor. Y el almacén del mundo. Y tú tienes a Brasil también, que tiene una economía bastante intensa. El pulmón del planeta. El pulmón del planeta con la recesión que tiene en su geopolítica interna del Amazonas. El pulmón del mundo, del planeta. Del mundo, sí. Tiene a Sudáfrica, que es la potencia del continente africano. Y tendría India. Y India, tiene a India, que es el que está llamado. La tecnología mundial. La tecnología mundial se concentra sobre todo de componentes tecnológicos, médicos tecnológicos y producción, especialmente porque India tiene una condición muy especial, y es que India tiene el mayor índice per cápita de universidades por población, y tiene ahora mismo, con la situación de China, que la explosión demográfica ha generado que India pase a ser la primera población mundial. Todavía no, pero está ahí en la frontera. Es así, ya la sobrepasó. Porque China acaba de tener un informe de que por primera vez su población está decreciendo. Y entonces India es que ocupa eso. Y plantea entonces lo que era una dificultad de crecimiento demográfico tan acelerado que que obligó a que el gobierno chino... Y la famosa ley del un solo hijo. Un hijo. Entonces ahora tiene la dificultad de que ese decrecimiento de la población está en el informe que tú estás señalando también. Plantea la disyuntiva de si volver a permitir que la gente tenga hijos, 2 o 3 hijos. La ley se cambió y se permiten 3 ahora. 2 se permiten. 3. O recibir el impacto económico que significa la reducción de la población. O sea, ahí está la dicotomía. Ahí está en juego también el liderato mundial de primera potencia, porque China, con su creciente economía y el almacén del mundo, como tú dices,
tiene el peligro de que China, por dos elementos. Primero, porque India tiene la tecnología, la importancia educativa que tiene la población india. El otro elemento que tiene India es que habla inglés por naturaleza, más que por naturaleza porque fueron colonizados, por los ingleses, y por lo tanto esa es una de las limitantes que tiene China en su crecimiento, y es que políticamente ha tenido que generar la población educativa al inglés y mandar a muchos chinos a estudiar fuera, pero de manera natural, aparte de tener la población, tener la tecnología, lo que le falta a China es un programa de gobierno parecido al de los chinos, de producción y de dedicarse a reducir la pobreza. ¿La de los hindúes? La de los hindúes. De reducir la pobreza, porque India tiene muchas comunidades y un alto por ciento de su población sumido en la pobreza extrema. Marginal. Pero volviendo al BRIC, decía que tiene el 20% del PIB mundial, pero además tiene 1.300 millones de chinos, 1.300 millones de hindúes. ¿Cuántos van? 2.600. La mitad de la población está en el BRIC. Sobre 215 de Brasil. ¿Cuánto que tiene Rusia? 145. 145 millones de personas, más o menos. O sea, cuando tú estamos hablando de un bloque que tiene la mitad de la población. La mitad de la población y el 20% de la producción mundial. O sea que estamos hablando de que no es una... Y si le sumamos entonces, cuando ingrese la Arabia Saudita, si lo aceptan, entonces tendría en Rusia el mayor productor de materia prima del mundo, de recursos naturales, carbón, gas, etcétera, petróleo. Y Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del mundo. Ya tú te puedes imaginar el peso económico de ese bloque. Y Rusia, que tiene otra condición, que Rusia es el único país del mundo que tiene independencia energética. Sí. Independencia energética es que no depende de nadie para la cantidad de energía que produce, porque cualquier tipo de energía. Rusia lo tiene todo. Rusia tiene petróleo, tiene gas, tiene carbón, tiene emanaciones de iceberg, o sea, de calor de la tierra, sí. Tiene plantas solares, tiene montañas y ríos que puede represar, que el problema básico es que están congelados, pero tiene todas las condiciones energéticas. Incluso Rusia suministra electricidad a Europa y a países aledaños, porque la cantidad de energía que tiene le permite eso. Y tecnológicamente compite con las principales potencias del mundo. Eso le da una característica a Rusia de ser potencia mundial y uno de los países que deciden la geopolítica. El mayor poseedor de piezas nucleares. El mayor de piezas nucleares y el mayor productor también de tecnología espacial. También. Porque apunten por ahí. Los motores que utilizan tanto el programa espacial chino como el programa espacial de los Estados Unidos son fabricados por Rusia. Y que ahora está en problemas. Está en problemas. Fíjese que con la situación... Pero eso no dura mucho tiempo. Pero la situación de la guerra con Ucrania, dentro de los bloqueos mutuos que se están haciendo, porque tú hablas de las 10.000 medidas que Occidente... No, es una locura, hombre. Ha sometido en contra de Rusia. Hay que decir que Rusia también ha tomado sus iniciativas de bloqueo, y esas tecnologías la está precisamente... Ya le anunció, por ejemplo, a la situación de la Estación Internacional, que es la antigua... la antigua Mir, que es la instalación espacial más importante que tiene el mundo, donde se hacen todos los experimentos, y que cuando Rusia cayó en el problema de su situación económica en los años 90, liberó esa estación y los
rusos que son los únicos... ¿La convirtió en internacional? En internacional, o los países, para evitar que eso se destruyera, dieron el aporte económico y se hizo un acuerdo entre todas las naciones que tienen programas espaciales, incluyendo a México, que tiene un programa espacial que la gente desconoce. Tanto China como Estados Unidos y Europa son los grandes contribuyentes, aunque hay que decir también que son los rusos los únicos que tienen formación y capacidad mental para poder soportar más de 6 meses viviendo en soledad. Hay que recordar que el primer hombre que salió del espacio fue un ruso, Yuri Gagarin. Entonces, que fue en aquella batalla por conquistar el espacio entre Estados Unidos y Rusia, y Rusia se le fue delante. Batalla que se inicia con Alemania, que es el gran motor que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como Rusia desmantelaron los programas espaciales y los programas de cohetería de Alemania, y todo ese personal y todas esas investigaciones se la apropiaron. Básicamente Estados Unidos. Se la apropiaron. Sí. Básicamente Estados Unidos. Aunque Rusia dio los primeros pasos, hay que decir que en la conquista del espacio el que tuvo mayor éxito fue precisamente Estados Unidos. Y si usted logra ver los resultados de lo que ha sido la población y el avance tecnológico mundial, tiene una alta relación con la conquista del espacio. Si usted hoy puede hablar por un teléfono celular y tener todos estos mecanismos, sobre todo satelitales, televisión inmediata, tecnología satelital, todo se debe a esos programas de investigación. Claro. El primer celular que la gente escuchó fue precisamente cuando en esa transmisión de televisión, en la conquista del espacio, los Estados Unidos fueron los primeros en llegar a la Luna, en la cual el comandante de ese momento del Apolo 11, Neil Armstrong, en una conversación con la Tierra, le dice que estaban dando un pequeño paso en la Luna. Para el hombre. Un pequeño paso para el hombre y un paso gigante para la humanidad. Y un paso gigante para la humanidad. Pero esa transmisión se estaba haciendo a través de un celular. Claro que un celular gigante para la época, bueno, pero no la tecnología que había. Pero no tenía ningún cable conectado. No. Un cable de aquí a la luna, imagínate. Entonces, eso necesariamente es los primeros indicios de la tecnología celular que se ha expandido en el mundo, y hoy no hay humano. El mundo no funcionaría sin celulares. Y a través de los celulares está ahora la radio, la televisión, la comunicación, y usted está disfrutando quizás de este programa a través de su celular en cualquiera de las plataformas que se han desarrollado. Y ahí ha venido también que el conflicto de las futuras guerras necesariamente está ligado al espacio y a la tecnología. Y al agua. Y al agua como principio básico de supervivencia de la humanidad. Usted, por este aparato, sabe que está vigilado en todos los 24/7. 24/7. Que no hay nada oculto. Usted puede pensar que está haciendo lo que quiera y el hermano mayor te vigila. Está vigilando. O sea que la novela de Orson Welles de 1984, de George Orwell, de 1984, el hermano mayor te vigila, claro. Ahora tiene más presencia que nunca. Y el mayor desarrollo de esa tecnología lo tiene China, con la 5G. Ya lo tienen todos. Es una tecnología que está, o sea, de la vigilancia del individuo, está en poder de todos los gobiernos, en todos los estados. Y además, a través del teléfono celular, las grandes corporaciones saben lo que a usted le gusta. ¿Quiere probar? Entre ahora mismo a su celular y ponga y comienza a buscar y busque ¿qué me gusta? Una camisa o un vestido de tal marca, de color tal, y cierra el teléfono y verá que a los 5 minutos le está llegando 1000 cosas, 1000 ofertas de esas. De lo que usted anda buscando. Porque el algoritmo
que tienen las grandes corporaciones. Y la inteligencia artificial le genera un motor de búsqueda. Van a decir, pero mira, a Jorge le gusta la camisa de rayita. ¿Esa corbata es morada o de qué? No, esta es una corbata muy típica. Creo que sí, que es morada. Dale. No, depende del problema que usted tenga con la identificación de los colores. Que en este país tiene una connotación muy especial, porque aquí tú no puedes usar colores específicos. Si tú usas el rojo, eres reformista. No, pues ya está vinculado a partido. Si usas el morado, eres PLDista. Entonces, ese algoritmo le va a decir, pero mira, a Jorge le gustan las corbatas morada, entre medio rojo vino y morada. 1000 ofertas de corbata rojo vino y morada. Eso no es al azar, es una vigilancia tecnológica, sistemática, que no hay forma de evitarlo, a menos que usted coja el celular y lo bote, y lo entre en el agua. Y lo tire a la basura. ¿Qué es lo que ocurre? Y no lo use más. Y es lo que ocurre siempre en las películas, para usted poder liberarse o cuando están siendo perseguidos, cualquier persona lo que tiene que hacer es liberarse primero del celular, porque inmediatamente usted es una persona ubicable, y es el gran conflicto que se está dando en este momento entre las grandes empresas y los estados. Los estados no tienen forma, especialmente Europa y Estados Unidos, que son los grandes propulsores de esta tecnología y de estas empresas de servicios tecnológicos, en poder los estados cobrarle los impuestos a esas grandes corporaciones digitales. Y tú has ido a hablar de las gafas. No son las gafas que nos ponemos para poder leer y eso, sino que son las siglas de las principales empresas tecnológicas de este tiempo en los Estados Unidos. Sí. Es la G de Google, la A de Apple, la F de Facebook y la A de Amazon. Esas empresas tienen el monopolio y todas las derivaciones de esos conjuntos, especialmente en la música, en el teatro, en lo musical, en todo están presentes la oferta tecnológica. Y esas empresas están haciéndole una gran oposición a los estados en no poderle o no tener que pagarle los servicios de impuestos que están reclamando los estados. Y esto ha llevado un conflicto que Europa lo ha condenado en más de 5 o 6 ocasiones, pero no tienen forma ni mecanismo de poder cobrar esas sentencias que se dan en los tribunales. No, los evaden. Y ahí está el concepto de lo que tú dices. Mientras para los estados tú eres un ciudadano y un contribuyente, para esas empresas tú eres un consumidor. Tú eres un algoritmo. Un algoritmo y un consumidor. Y ellos lo que dicen en ese enfrentamiento entre los estados y las empresas tecnológicas, lo que le dicen es, ¿y tú conoces a tu ciudadano? China, tú tienes 1.300 millones de personas y tú lo conoces. Tú no lo conoces, tú no sabes ni dónde están. Yo sé a qué hora se levantan, sé qué comen, sé cómo se visten, qué les gusta, a qué escuela fueron, quiénes son sus hijos, quiénes son su mamá, Tú no sabes nada, yo tengo todas las informaciones. Es más, eres tú que tienes que preguntarme quiénes son tus ciudadanos, porque para mí son consumidores. Así es. Gracias por su atención. Mira, no hicimos la pausa que correspondía, vamos a hacerla ahora a cumplir con los compromisos comerciales. Y hay un aspecto de la CELAC que te tengo que decir, que el principal tema debe ser la migración. Están en el... El problema migratorio de Latinoamérica es gravísimo ahora mismo. Están en el tapete, pero mañana hablaríamos de lo que ocurre. O el jueves. El jueves, en el caso tuyo. Porque será lunes, martes y miércoles. El presidente regresa el miércoles. Ok, pues hablaremos el jueves sobre todo el proceso migratorio que está viviendo Latinoamérica y Europa. El mundo. Hasta mañana. Catorce TV, televisión para todos.